Bienvenidos a la última sesión de Verdadera Espiritualidad. Este ha sido un camino muy interesante en aprender lo que significa ser un cristiano en Romanos 12. En este estudio aprenderemos acerca de la última relación, la relación que resulta ser la más radical. En esta relación es la que cada creyente experimentará algún momento de sus vidas y Dios nos llama de forma radical y revolucionaria para responder en formas como solo su Espíritu lo sabe hacer. Así que abran sus Biblias y sus notas de apuntes para comenzar con nuestro siguiente estudio, nuestro último estudio. Y comencemos. Para comenzar quiero llevarles a un lugar en su mente que seguramente va a ser un poco incómodo, pero va a ser algo que va a valer la pena. Quiero que recuerdes de todas las personas que has conocido en tu vida, ¿cuál es la que te ha lastimado y te ha causado un dolor muy profundo en tu vida? Tal vez esa persona que te mintió, que te abandonó, que tomó tu dinero, que inventó algún chisme acerca de ti, quien abusó de ti física o sexualmente cuando eras joven, quien te humilló frente a muchas personas, quien te traicionó. ¿Tienes a esa persona en tu mente? Mi intención no es de meter el dedo en la llaga y traerte un mal recuerdo. No quiero hacerte pasar un mal momento al traer un sentimiento amargo en tu corazón. Para muchos de ustedes esto ha estado oculto por muchos años, pero quiero que escuchen conmigo las palabras radicales, las palabras más radicales que han podido escuchar de la boca de una persona. Mientras leo esto, quiero que pienses en aquella persona que te lastimó, y lo que Jesús nos dice por medio de su palabra en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, ser vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Al escuchar este pasaje, en contraste con nuestro caminar cristiano, es importante que entiendan este punto. No es difícil ser un cristiano en Romanos 12. Sáquenlo de su cabeza. Algunos piensan que realmente es muy difícil. Están pensando en entregarse a Dios y separarse de los valores del mundo. No es para nada difícil. Es imposible. Escriban sus notas estas palabras resaltándolas. Imposible. Porque si no piensas que es imposible, vas a tratar de hacerlo por tu propia cuenta. Y al intentar cumplir lo que Dios nos pide por medio de su palabra, en tu propio esfuerzo, en tu propia carne y en tu propia energía, y con tu disciplina personal, lograrás asimilarte más a un fariseo que a Cristo. Romanos 12 no fue escrito como un código moral el cual imitar. Es un perfil, una imagen de lo que pasa cuando una persona experimenta la misericordia de la gracia de Dios, que se explica en Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. El libro de Romanos nos enseña acerca de que todo a nuestro alrededor es con respecto a relaciones. No de reglas o actividades religiosas, sino de tratar de cultivar nuestra relación con Dios y nuestra relación con la gente. Incluso la relación individual con uno mismo, de una manera saludable. De hecho, podemos resumir a los cristianos de Romanos 12 con un solo objetivo. Nuestro más alto objetivo es el amor. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Jesús respondió: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y también añadió: amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tomamos todo lo que está en Romanos 12, mientras hacemos una revisión rápida, Pablo nos motiva a este amor por Dios, pero también nos advierte que hay una competencia por este amor, que hay un sistema mundial que quiere seducirte mediante la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la soberbia de la vida. Los versículos 3 al 8 hablan acerca de amarnos a nosotros mismos.
No solo de mirarnos al espejo y decir que somos una creación maravillosa, sino de mirarnos al espejo de tu alma a través del lente de la palabra de Dios y afirmar que hemos sido perdonados y adoptados, que el Espíritu del Dios viviente está dentro de nosotros, que Dios Padre ahora nos mira como que si fuéramos Jesús, justos ante su presencia. Esta es una autoevaluación sobria, a pesar de estar en un mundo quebrantado. Entonces el mensaje va de amar a Dios y no amar al mundo, amarse a sí mismo y de amar a la familia de Dios. Y finalmente hablaremos en esta sesión de cómo amar a tus enemigos de una forma práctica. Ahora abran sus Biblias por favor a Romanos capítulo 12. Aquí Pablo empieza a decirnos claramente cómo responder al mal que nos acosa, comenzando en el versículo 14. Aquí nos da un mandamiento positivo de cómo responder a aquella persona de la cual recordamos. Esa persona que vino a tu mente con la primera pregunta que te hice al comienzo de esta sesión. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. La única forma sobrenatural de poder cumplir con este mandamiento es únicamente porque Jesús vive en ti a través del Espíritu, y lo haces por el poder de su palabra en una comunidad auténtica. Esta es la forma como podemos vencer el mal en este mundo quebrantado y poder complacer a Dios con este mandamiento. Quiero desglosar muy específica y prácticamente qué significa bendecir a aquellos que nos persiguen. En los versículos 14 al 16 podemos encontrar tres formas específicas para bendecir. La palabra bendecir, por cierto, literalmente significa el desear la salvación de otra persona. Significa desear y esperar la bendición y el favor de Dios para ellos. Es el desear que tu enemigo tenga una vida buena, un matrimonio que sea maravilloso, que sus hijos estén bien, que su trabajo sea fructífero. Esto significa bendecir a aquellos que nos persiguen. Cuando habla acerca de la gente que los maldice, no se refiere a las personas que usan palabras insultantes. La idea de esta palabra es de bendecir a los que nos hacen mal, que quieren destruirnos, con respecto a aquellas personas que nos excluyen socialmente por nuestra fe, aquellas personas que nos humillan porque somos cristianos. Son esas personas como en el primer siglo y en muchos lugares del mundo ahora, que atacan y persiguen para matar a los seguidores de Cristo. Y lo que Dios nos pide muy específicamente aquí es que bendigamos a aquellos individuos que procuran nuestro mal. Hay tres componentes aquí. El primer componente de bendecir a otros es perdonarlos. Esta es la parte difícil, el perdonarlos. Es el orar por su salvación y bendecirlos. Si quieres que Dios los perdone, adivina qué, tú también debes de perdonarlos. Incluso recuerden esta pequeña sección en el Padre Nuestro que dice, perdona nuestros pecados así como perdonamos a los que nos ofenden. El punto crucial es este. La clave para amar a tus enemigos es comprender y reconocer cuán misericordioso es Dios en no darnos lo que nosotros nos merecemos. Es el recordar que a pesar de que hemos sido enemigos de Dios y lo hemos odiado con nuestras actitudes, Dios aún así te ha perdonado. Te ha liberado, depositado la ira justa de nuestros pecados en su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Y ahora te está pidiendo que hagas lo mismo que Él hizo por ti con esa persona que tanto odias. El perdón tiene tres fases. La fase número 1 está en elegir perdonar. No se trata de un aspecto emocional, no tiene nada que ver con nuestros sentimientos. Es una elección.
La segunda es el proceso de perdonar. Esto significa perdonar y seguir perdonando. Y este es un viaje en el cual tus emociones alcanzan la elección que has hecho. La palabra perdonar significa liberar o soltar. En otras palabras, voy a retirar mi deseo de querer vengarme y el querer liberarme con esto para levantarlo ante Dios, entregarlo eso a Dios. Así que no voy a decir nada negativo acerca de ellos, no voy a decir nada negativo en sus vidas, lo voy a entregar a Dios y los perdonaré como Dios me ha perdonado libremente. Es una elección. Pero luego, alguna situación ocurre y vuelve a reiterar ese efecto negativo que tienes para con esas personas que te han lastimado. Y esto significa que continuarás en este viaje de seguir perdonando. Y este viaje envuelve el aspecto de bendecirlos. Empiezas a orar por ellos. Es un viaje de perdón y oración. Tienes que ser honesto con tus emociones y cuando hables con Dios, Él puede afrontar cualquier emoción o sentimiento que tengas. Lo que Él quiere es que seas auténtico. Muchas veces cuando duele es importante expresar lo que está en tu corazón. Para aclaración, solo lee alguno de los salmos y mira cómo varios de ellos expresan su corazón y su honestidad en medio del dolor. Es el procesar lo que está ocurriendo en perdón y bendecir sus vidas aun cuando no lo sientas. Es decidir hacerlo no por emociones, sino por complacer al Señor, por causa del Evangelio. Es el utilizar esos momentos incómodos o recuerdos amargos como un recordatorio para orar y bendecirlos. Lo importante de aprender en este proceso es no en enfocarte en ver un cambio en la persona por la cual estás orando, en desear cambiar a la persona que te ha lastimado, sino en experimentar el cambio que Dios hace dentro de ti, en tu vida, al asemejarte cada vez más a Jesús, al bendecir a sus enemigos y al desear lo mejor para aquellos, aun cuando te han humillado. El retener el perdón es como un veneno en tu alma, lleno de amargura, y como alguien sabiamente dijo, cuando negamos el perdonar, y acumulamos el resentimiento, es como beber veneno esperando que la otra persona muera. El perdón es una elección y luego los bendices. Oras por ellos y no solo oramos por ellos, sino que Dios nos pide que vayamos mucho más allá. Él nos pide que mientras estés en nuestra posibilidad, hagamos alguna obra buena para nuestros enemigos, como darles de comer cuando tienen hambre, darles de tomar cuando tienen sed. Y eso no significa que tengas que ponerle algo en la bebida que les vas a dar. El hacer cosas que resulten de bendición para aquellas personas que nos lastimaron en algún momento y que, a pesar de que no queremos hacerlo, a pesar de que no se lo merecen, lo haces por causa del Evangelio. Para considerar esta realidad, recuerda lo que hizo Jesús por nosotros. Él murió para perdonarnos. Y déjame aclararte algo. Jesús no tenía las emociones y las ganas para hacerlo. Si recuerdas, en el jardín de Getsemaní, Él estaba sudando sangre. Él sabía que la cruz iba a costar mucho sufrimiento, que los pecados de la humanidad iban a ser impuestos sobre Él, lo que significa recibir el precio del pecado, no solo aguantando golpes, latigazos y humillaciones, cargando una cruz muy grande y una corona de espinas, sino el recibir el castigo de la ira de Dios sobre Él. ¿Y recuerdan qué fue lo que estuvo orando? Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Esto aclara que él, emocionalmente hablando, no estaba contento de seguir con todo este proceso. Pero, él claramente después continúa diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Perdonar y amar no es hacer lo que ustedes quieren. Es el elegir el dar a la otra persona lo que realmente necesitan cuando menos se lo merecen a un gran costo personal. Y cuando Dios dice que perdones a esa persona, todo lo que estás haciendo es caminar en la misma dirección que Jesús. Y si te cruza por la mente pensar que esa persona no se merece tu perdón, solo recuerda que tú tampoco te merecías, ni yo tampoco me merecía. Pero aún así Jesús lo hizo demostrando su amor y perdón, dando su vida por nosotros. El proceso del perdón es una elección. Entendemos que el segundo aspecto es perdonar y seguir perdonando. El tercer aspecto es haberlo perdonado.
¿Y cómo te das cuenta que realmente lo has perdonado? Cuando espontáneamente te regocijas por cualquier bendición que ocurra en la vida de esta persona que te lastimó. Perdonar es una elección. El seguir perdonando es un proceso donde las emociones van y vienen, mientras bendices y oras por la persona, hasta que llega el proceso final en el cual ya has perdonado y puedes regocijarte libremente por las bendiciones que Dios le otorgue a aquel individuo. Para muchos de ustedes, esta es un área en sus vidas que les ha costado mucho tiempo procesar, y es por esta razón que están deprimidos. Algunos tienen úlceras, migrañas o enfermedades físicas, pero la razón principal por la que nuestros cuerpos no funcionan bien y porque muchas cosas no tienen sentido es por la ausencia del perdón. Y tener la oportunidad de liberarnos de estas cargas, de este peso que tenemos, puede ocurrir el día de hoy en tu vida. A continuar con el versículo de Romanos 12, nos topamos con una faceta difícil, mucho más difícil de asimilar. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Los cristianos citamos esto pensando que es así como debemos tratarnos unos a otros. Nosotros no necesitamos un mandamiento para regocijarnos con las personas que amamos, y no necesitamos un mandamiento para llorar con las personas que amamos cuando ellas sufren. El contexto aquí es cómo tratar y bendecir a nuestros enemigos. A esto se refiere que alegrarse con aquellos que se alegran y llorar con aquellos que lloran. De regocijarse por los triunfos y bendiciones que ellos experimentan, pero al mismo tiempo de lamentarse por sus tragedias y tener compasión con ellos cuando están sufriendo. Y está hablando acerca de nuestros enemigos. ¿Qué pasaría si entras a la sala del hospital a visitar a esa persona que está batallando con cáncer, de la que has elegido perdonar, y oras por ella? ¿Puedes imaginar qué tan confuso sería para ellos el decirles verbalmente que los has perdonado y que estás orando por su salud? ¿O qué con respecto al regocijarte con ellos? Tal vez se casaron nuevamente, tienen un bebé y los has perdonado completamente y estás orando por la bendición que ellos reciben en su familia. Y les envías una nota diciendo que estás contento por la bendición que has recibido y muy emocionado al ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y para algunos que han sido abusados sexualmente o personas que les han lastimado, con las que tal vez no puedes involucrarte, pero puedes seguir intercediendo por ellos en oración o enviarles un regalo anónimo, entendiendo que esto es un proceso que te cambiará a ti más que a ellos. Pero antes de que pienses que estoy loco al decirte todas estas cosas, ¿qué fue lo que Dios hizo por nosotros? ¿No vino a este planeta donde los suyos no lo recibieron, sino que lo rechazaron? Así que nosotros, siendo sus enemigos, odiando su palabra con nuestras actitudes y desobediencias, siendo sus enemigos, y aún así Dios nos dio el regalo más preciado e incomparable para nosotros, miserables pecadores que no nos merecemos más que su castigo. Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Él sacrificó a su Hijo por nosotros. Jesús, a pesar de que éramos sus enemigos, Él fue a la boda de aquellos que lo rechazaron para festejar su felicidad. Resucitó a niños de aquellos padres que blasfemaban su nombre. Dio de comer a muchos ingratos que le dieron la espalda. Lloró por la muerte de pecadores como Lázaro y otorgó perdón intercediendo por aquellos que lo crucificaron. Jesús nunca tomó la actitud de pensar, cuando ellos enderecen y corrijan su forma de ser, los voy a amar. No. Él se regocijó con aquellos que se regocijaban y lloró con aquellos que estaban tristes, a pesar de que ellos eran sus enemigos. Es probable que la gente piense que esto es antinatural, que es inhumano. Y sí, realmente lo es. Es sobrenatural, mediante la fuerza y la gracia de Dios que nos ofrece para poder hacerlo. Dios trabaja en ustedes de maneras en que la gente comienza a analizar tal vez que Jesús es real, que cómo es posible que esta persona haga algo tan inhumano, tan irracional. Y es porque Jesús está presente en sus vidas. Empieza con el perdón.
Luego en el versículo 16, en Romanos, nos dice que hay una asociación que debemos de tener mucho cuidado. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sean solidarios con los humildes. En un mundo caído con gente mala, especialmente aquellos que no conocen a Cristo y son muy antagónicos, el apóstol Pablo dice que debemos ser personas que no se aferran a los derechos en la pelea de la vida. Quiero decir que es un mundo egoísta, salvaje y manipulador. ¿Cómo vive un cristiano así? En lo posible, dice, vivan en armonía los unos con los otros. Y estas son las situaciones que cuando bendices a tus enemigos, si no tienes cuidado, puedes caer en tener una actitud así. Bueno, ¿sabes? Haré lo que me estás pidiendo. Voy a escribirles una tarjeta, los voy a visitar en el hospital, oraré por ellos y todos los días voy a orar por ellos. Y yo sé que soy este personaje maravilloso espiritual que ama a la basura de este mundo. Aquellos que me hicieron mal, yo soy mejor que ellos. Esta no es la actitud que Dios busca en nosotros. Solo comprende esto. Lo que esta persona te hizo a ti, en un momento de debilidad y bajo presión del pecado, tú, bajo la misma influencia del pecado, podrías haber hecho exactamente lo mismo con otra persona. Así que nuestra actitud no tiene que ser de superioridad, sino de asociarnos, de ser solidarios con la humanidad pecaminosa, entendiendo que nosotros hemos sido rescatados de esa condición de no haber sido por Cristo. No con una actitud engreída, sino de humildad. Debemos bendecir, recordando que si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos haciendo las mismas cosas con otros, si no fuera por Cristo. El segundo mandamiento claramente advierte: no tomen venganza, no paguen a nadie mal por mal. Y luego continúa diciendo: procuren hacer lo bueno. Sobre estas palabras, procuren, literalmente significa tengan cuidado. Otra traducción dice: respeten lo bueno delante de todos. Si es posible y cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Y luego continúa diciendo: no tomen venganza, dejen el castigo en las manos de Dios. Él hará justicia. Pero este es el punto. La venganza está prohibida para los hijos de Dios. En otras palabras, si es que aquellos que ocasionaron un mal en tu vida, tú decides vengarte de ellos, primero, estás usurpando el papel de Dios como juez. La venganza es mía, dice el Señor. Él es santo, compasivo, pero también es justo. Y la palabra justicia se basa en un concepto, las balanzas de la justicia. La justicia se va a basar en una idea clara de retribución. La retribución es sencillamente esto: cuando haces algo malo, las consecuencias son malas. Cuando haces algo bueno, obtienes una recompensa. Cada hombre recibirá lo que merece. Así que solo debes de tomar estas ganas de vengarte y entregarla a Dios y decir: estoy cansado de mi ira y las distintas formas que vienen a mi mente de querer vengarme con esta persona que me ha lastimado. Y voy a colocar este deseo en tus manos, desde ahora y por toda la eternidad. Tú eres justo. Las balanzas quedarán totalmente, perfectamente equilibradas por tu justicia. Puedes entregar esa herida, ese dolor y ese deseo de venganza a Dios, porque Él conoce todas las cosas. Él conoce todas las mentiras, conoce todas las circunstancias, y nosotros no. Y Él puede encargarse de todo eso. Pero ten cuidado cuando tratas de tú ser el juez y quitar a Dios de su trono, porque si decides que vas a vengarte, cosecharás lo que siembras. La segunda razón por la cual la venganza personal está prohibida es porque es un método ineficaz para lograr la paz. Dios quiere que vivamos en un mundo que es corrupto y maligno, pero que seamos los tipos de personas que traen la paz sin aferrarnos a nuestros derechos. Cuando devuelves el mal por el mal, es como que si hubiera un pequeño incendio y estás usando una cubeta, pero en lugar de agua está llena de gasolina. La venganza es inefectiva. De hecho, Dios nos pide que vayamos al otro lado y nos dice: pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Esta imagen de los carbones no es que estés pidiendo que Dios les haga explotar su cerebro.
Este era un ritual egipcio de la época donde las personas de esta cultura, cuando se daban cuenta que habían ofendido a alguien después de una discusión y habían actuado mal, encendían una fogata y tomaban los carbones de fuego y lo ponían en un sartén. Tomaban una toalla y se lo colocaban debajo del sartén para ponerlos en su cabeza. Y caminaban por todo el pueblo, lo que simbolizaba, es decir, estoy quemando los malos pensamientos de mi mente. Actué mal. Nosotros usaríamos la frase me arrepiento. He tenido un cambio de mente. Esto es cuando haces lo bueno para las personas que no se lo merecen y lo saben. En lo profundo de su corazón, en sus mentes, que ellos no se merecen lo que tú estás haciendo. Esto genera vergüenza, incluso en las personas malas. Es así como Dios llamó nuestra atención. Es por la gentileza y amor que Dios nos otorgó que nosotros fuimos guiados al arrepentimiento. Si amamos a nuestros enemigos, si elegimos el perdonarlos, y luego comenzamos por orar por ellos en esta jornada de perdón, al seguir pidiendo bendiciones por ellos, incluso el hacer algo bueno por ellos que pueda bendecirlos, esto nos lleva a un resultado sobrenatural. Tal vez no en la otra persona, pero de seguro sí en nosotros al asimilarnos cada vez más a Cristo. Dios quiere que amemos a nuestros enemigos por nuestro propio bien, para la gloria de Dios, no solo para que los aguantes, no solo para que los perdones, sino que quiere que los ames. Quiere que los trates de forma en que Jesús nos trató a nosotros, siendo sus enemigos, y es por tu bien, es para la gloria de Dios. Las venganzas y las represalias están prohibidas por Dios. Ahora, esto es radical. Ustedes no pueden hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Pero les diré algo. El Espíritu de Dios puede tomar la palabra de Dios en un contexto de una auténtica comunidad y puede producir esas respuestas a través de ustedes en una forma que sorprenderá a sus enemigos y hará que el mundo se dé cuenta de que Jesús es real y de que Él es el Salvador que transforma vidas en este mundo. Cuando respondemos mal por bien a cambio, es cuando más nos parecemos a Jesús. Es ese perfil de un discípulo, de un verdadero cristiano de Romanos 12. Todas estas sesiones que hemos tenido han sido muy sinceras y Dios nos ha hablado con mucho poder. Pero de todas estas, esta lección suele ser la que más difícil es para asimilarla. En este mismo instante, algunos de ustedes están luchando con recuerdos que han quedado guardados por mucho tiempo. Alguien los ha traicionado, los ha abandonado. Alguien te ha dicho alguna cosa que dañó tu vida y el oír la enseñanza de la palabra de Dios que nos lleva a tomar una decisión de perdonar es algo muy difícil de aceptar. Sus emociones ahora podrían estar muy frágiles, pero este es el momento cuando debemos perdonar, entregar todo a Dios, esta situación, y dejar de beber el veneno que estamos tomando por tanto tiempo esperando que la otra persona muera. Esto solo nos destruye a nosotros mismos. Dios quiere liberarnos. Y recuerda que Dios nos perdona. Así que nosotros, ese perdón que hemos recibido, podemos otorgarlo a ellos. Podemos perdonar a los demás. En esta discusión importante, quiero que tengan las personas oportunidad para poder exponer su corazón sobre el ser sinceros y orar de ser necesarios. Pasar algún tiempo orando, especialmente por aquella persona que le cuesta mucho el perdonar a alguien. Dar un tiempo donde la gente tenga un momento de procesar lo que Dios les está pidiendo. Esto es lo que quiero decirles. La nueva vida que Dios quiere para ustedes, ser un seguidor auténtico, es cuando ustedes, con Jesús, por el poder del Espíritu Santo, pueden decir a Dios Padre, lo perdono, porque no sabía lo que estaban haciendo. Nunca serás más como Jesús cuando des este gran paso de perdonar. Así que quiero orar con ustedes como grupo y luego dejar que el Espíritu Santo guíe su grupo en un momento de transparencia y honestidad, donde el perdón y la oración abran sus corazones. Padre, Señor, quiero pedir por cada una de las personas que están en este grupo, por aquella persona que está lidiando con este problema tan grande del no poder perdonar a aquella persona que le ha lastimado tan cruelmente.
Señor, te pido que tu Espíritu entre en cada uno de los corazones de este grupo y que tú, Señor, proveas ese perdón, que les recuerdas el perdón que tú otorgaste en sus vidas y ese perdón puedan otorgarlo a esa persona. Padre, te pido que exista transparencia y transformación en la vida de muchos cristianos que están escuchando esto. Gracias, Señor, te doy por este tiempo y por la oportunidad que tú tienes para transformar vidas y para ser cristianos que te exalten y que te glorifiquen tu nombre, Señor. Que Dios los bendiga. Espero que tengan un momento transformador en sus vidas y en sus grupos de vida. Shalom.